Ya, entonces, en la determinación cromosómica del sexo, ¿quién hace la determinación cromosómica del sexo? En este caso de los mamíferos son los varones, porque los varones son los heterogaméticos. ¿Ya? ¿Qué significa heterogamético? Que tienen ellos dos tipos de gametos, ¿ya? En el caso de los varones X y Y. Entonces el 50% de sus espermatozoides son X, 50% son Y. Mientras que en el caso de las mujeres nosotros somos homogaméticas, o sea, un solo tipo de gameto, solo tenemos X. Entonces todos nuestros óvulos van a ser XX, 100%. ¿Ya? Entonces, ¿quién determina el sexo cuando se forma el cigoto? Son los espermatozoides, es el varón, ¿ya? Porque él puede dar o el cromosoma X y va a ser una XX, ¿no? Una niña, o si traslada el cromosoma Y, pues será un varón, el XY, ¿no? XY. Pero eso pasa en los mamíferos. En el caso de los mamíferos, los varones son los heterogaméticos. Ya en el caso de las aves, las hembras son las heterogaméticas, entonces ellas son las que van a determinar el sexo. ¿Ya? Y en el caso de los insectos, las hembras son homogaméticas, mientras que los machos son hemigaméticos. Hemigaméticos. Solo tienen un cromosoma X y el otro nada. Entonces, pero son ellos los que determinan el sexo, porque si trasladan el cromosoma X junta con este XX, una hembra, o si no pasa nada, si no pasa ningún cromosoma, pues será X0 produciendo un macho. ¿No? Entonces, a esto se le conoce como la determinación primaria del sexo. Los individuos son, genéticamente hablando, o XX o XY, ¿ya? Eh, pero bueno, no todo termina ahí, ¿ya? Para que se sigan dando más características de macho o de hembra, pues hay una cascada, mucho más cascadas, en verdad, para la determinación sexual como tal, ¿ya? Quien estudió bastante acerca de la herencia ligada al sexo fue Thomas Morgan, ¿ya? Un investigador que trabajó con Drosophila melanogaster, estas mosquitas de la fruta, donde pudo observar una variación de estas moscas, ¿ya? Por ejemplo, las mosquitas con fenotipo salvaje, fenotipo normal, ¿ya? Eh, entonces pudo observar diferentes tipos de mosquitas, ¿ya? Diferentes tipos de mosquitas eh, con diferentes variaciones. Estas son las normales, ojo rojo, cuerpo amarillo, rayas negras, alas normales. Esta es otro tipo de, una mutación de esta mosca, una variación con ojos blancos, esta con alas cortas, con alas rizadas, toda amarilla, y esta completamente negra, ¿no? La ébano. Thomas Morgan hace dos experimentos claros para determinar cómo los genes, los caracteres están vinculados a los cromosomas sexuales. ¿Ya? El primer y el segundo experimento. En el primer experimento, Thomas Morgan mezcla una mosca roja hembra, ¿ya? Una mosca roja hembra con un macho de ojos blancos, ¿ya? Esto es un cuadro de un pedigrí, ¿ya? Relaciones entre familias, ¿ya? Y las hembras siempre se simbolizan en círculos y los machos en cuadraditos, ¿ya? Entonces acá mezcla una hembra de ojos rojos con un macho de ojos blancos, ¿ya? Que sale en la primera generación, en la F1, puede observar que el 100% de la descendencia tiene ojos rojos. Pero cuando va a la segunda generación, a la F2, él puede observar que, ¿ya? Él puede observar que el, las tres cuartas partes, o sea, el 75% de los hijos salen de ojos rojos, mientras que el 25% tiene ojos blancos. En el segundo experimento de Thomas Morgan, él invierte los papeles, ya no una mosca hembra, sino una mosca de macho de ojos rojos, un macho de ojos rojos con una hembra de ojos blancos. ¿Y qué es lo que ve en la F1? 50% de la descendencia de ojos rojos, 50% de ojos blancos. En la F2, ¿qué ve? En la F2 ve 50% de ojos rojos, 50% de ojos blancos. También se mantiene la frecuencia. Pero ¿y por qué acá no? ¿Por qué acá tiene 75 y 25? Las frecuencias acá son diferentes. Y lo único que ha hecho es invertir el sexo. Nada más. Nada más, ¿no? Entonces ahí se da cuenta de que hay genes relacionados al sexo.
genes relacionados a los cromosomas sexuales, exactamente. ¿Ya? Y eso se explica acá, ¿no? Nosotros, chicos, tenemos 46 cromosomas. Los humanos tenemos 46 cromosomas. 23 vienen de papá y 23 de mamá. Pero tenemos 22 pares de cromosomas que son autosómicos, ¿ya? 22 pares de cromosomas son autosómicos, ¿ya? Y tenemos un par sexual, ¿ya? Un par sexual. Dentro de estos 22 cromosomas autosómicos, nosotros tenemos, por ejemplo, cromosoma 1 de mamá y cromosoma 1 de papá. Cromosoma 1 de papá y cromosoma 1 de mamá son igualitos. Igualitos, igualitos, profesora. Bueno, puede variar los alelos. O sea, acá, por ejemplo, tienes el gen del color de ojos. Acá también está el color del gen de color de ojos. Pero puede ser que acá sea verde y acá negro, ¿no? Pero en la misma posición están los genes. Acá hay gen de tu tamaño, acá también estará el gen de tu tamaño, pero puede ser que acá seas alto, acá seas más bajito, qué sé yo, ¿no? Los alelos pueden variar, pero las ubicaciones de los genes son los mismos. Eso pasa en los autosómicos. Pero en el caso de los sexuales, ¿ya? Nosotros tenemos, salvo que seas XX, que son igualitos también, ¿ya? Pero ¿qué pasa en el XY? Si hablamos de los cromosomas sexuales XY, ellos son diferentes. ¿Ya? Ellos tienen dos porciones homólogas, que son los extremos de los cromosomas. Este de acá y este de acá son homólogos, ¿ya? Y esta porción rojita con esa otra porción rojita también son homólogos entre sí. Pero todo lo que vemos en verde, ¿ya? Todo lo que vemos en verde es una porción diferencial, una región no homóloga, una región diferente. En este caso, todo lo que está en verde dentro del cromosoma X es una región con genes exclusivos maternos. Caracteres ginándricos se llaman, caracteres ginándricos, ¿ya? Genes solamente relacionados al cromosoma X. Mientras que en esta porción verde del cromosoma Y tienes ya, entonces, en este caso, esta porción verde, tenemos genes relacionados y exclusivamente solo del cromosoma Y, y a esos genes se les llama genes holándricos o caracteres holándricos, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de holándricos, hablamos del Y, y cuando hablamos de ginándricos, hablamos del cromosoma X. ¿Todo bien? Como son genes diferentes, no puede haber recombinación, pues, en estas partes, ¿no? No puede haber recombinación. Ahora, les comento que aquí, debajo de esta porción homóloga del cromosoma Y, acá abajito, bien pegadito, está el cromosoma SRY. Ya es un cromosoma que ayuda también en la determinación sexual masculina, ayuda a desarrollar los testículos, ayuda a que se activen las hormonas masculinas, la testosterona, ¿no? Y la testosterona, la testosterona, ¿ya? Entonces, aquí en este gen, ¿ya? Entonces desencadena una cascada, ¿ya? Para la determinación sexual masculina, ¿ya? Desarrolla los testículos, ¿ya? La testosterona, y le da características masculinas a los muchachos, a los hombres, ¿ya? Pero como este gen, chicos, está muy pegadito a esta porción homóloga, a veces cuando hay una recombinación puede que este gen desaparezca, se vaya. Una mala recombinación y se fue, porque a veces se puede ir un pedacito más y como este gen está muy pegadito, se va. Entonces, ¿qué va a pasar? Que como no se va a desarrollar el testículo en esa persona, no se va a desarrollar entonces la testosterona, no van a haber las hormonas masculinas. Entonces, si bien es cierto, esa persona puede ser genéticamente hablando un XY, pero físicamente no va a ser un XY porque no va a tener testículos, no va a tener testosterona, entonces va a desarrollar características femeninas. ¿Sí? Características femeninas. ¿Está bien? Ya eso para que sepan, porque si bien es cierto, este es un gen holándrico, ayuda en la determinación. La determinación del sexo es muy compleja, ¿ya? Por eso que hablamos de determinación primaria del sexo, es hablando de cromosomas, XX o XY.
Pero existe más allá de eso, más determinaciones para la activación o regulación hormonal de los testículos, etc. ¿Está bien? Ya. Ahora, vamos a ver, de acuerdo la genética del sexo, vamos a ver tres tipos de herencia. ¿Ya? Tres tipos de herencia. La herencia ligada al sexo, pero ojo, yo prefiero que te lo aprendas, herencia ligada al sexo X, porque está en el cromosoma X, ¿ya? Entonces, herencia ligada al sexo X. Acá tenemos ejemplos, claros ejemplos. Siempre van a usar hemofilia, daltonismo, ¿ya? Un tipo de ceguera y la corea de Duchenne. ¿Ya? Distrofia de Duchenne, perdón. ¿Ya? Distrofia de Duchenne. Estos son ejemplos de herencia ligada al sexo X. ¿Ya? Hemofilia, daltonismo. Si te viene un problema de hemofilia o daltonismo, ya alto que sabes que es herencia ligada al sexo. Duchenne, herencia ligada al sexo. Ceguera, herencia ligada al sexo. ¿Ya? Cuando hablamos de hemofilia, la hemofilia es esa enfermedad, chicos, que no permite que la sangre se coagule adecuadamente, pues, ¿no? Que hay un problema en la coagulación sanguínea porque hay una mutación en el factor 8 o en el factor 9 de la cascada de coagulación que tiene como 12 factores para que se active el coágulo. Ya, entonces hay una mutación en alguno de estos factores y no se hace el coágulo. Por ende, cuando la persona se lastima un vasito sanguíneo y se rompe, la sangre sigue saliendo, porque no se puede cerrar. ¿Ya? Esta también es conocida como la enfermedad de los reyes, una enfermedad real, se quedó en la realeza. Y cuando hablamos de daltonismo, es el problema de la visión. No se puede ver bien los colores. Personas que no pueden ver bien los colores y lo ven en escala de grises o diferentes tonalidades. Ya es un problema de visión. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de genotipos y fenotipos, ¿no? Que tiene la hemofilia, ¿ya? Les cuento que nosotras las mujeres tenemos tres diferentes genotipos, ¿ya? Y fenotipos, ¿ya? Tres genotipos. Uno, para cuando hablamos de herencia ligada, relacionada al sexo, ¿ya? Siempre tenemos que colocar el sexo del individuo, ¿ya? O es una hembra XX o es un macho XY, ¿ya? Siempre encima de ellos recién colocamos los genes, los caracteres que vas a analizar. Ya, en este caso la hemofilia es una enfermedad recesiva. Es una enfermedad recesiva. Entonces solamente ya en homocigosis recesiva es que una mujer puede tener ya, entonces es una enfermedad en homocigosis recesiva. O sea, solamente en homocigosis recesiva una mujer va a desarrollar hemofilia. Pero la coagulación normal es dominante. O sea, coagular tu sangre de manera normal domina. ¿Ya? Entonces, nosotras podemos ser así, dominantes, o sea, homocigotas dominantes, HH. ¿Qué fenotipo tiene? Es una chica normal, coagulación normal. Podemos ser heterocigotas, ¿ya? ¿Qué fenotipo tenemos? Coagulación normal también, pero dentro de tu ADN, dentro de tus cromosomas, tienes al gen portador de la hemofilia. Entonces, esta es una chica normal, porque vas a coagular la sangre normal, pero portas el gen. Es normal, pero portadora. Entonces, en los ejercicios le va a venir, ella tiene coagulación normal, pero viene, por ejemplo, de un padre que es hemofílico. ¿Ya? Entonces ella será pues una heterocigota, entonces ella es una portadora. O te pueden decir, no, es una chica portadora, es una portadora. Entonces ya sabes, si te dicen portadora, es un heterocigoto. Pero ella no va a expresar la hemofilia, solo la va a tener genéticamente. Y el tercer fenotipo es que ella sí tenga hemofilia, pero para que una chica tenga hemofilia quiere decir que sus dos cromosomas tienen el gen de la hemofilia. Los dos. Ha heredado
cromosoma de un cromosoma X con la hemofilia de la mamá y un cromosoma X de la hemofilia con el papá. Sin embargo, en el caso de los varones, ellos solo tienen dos genotipos. Ellos no se salvan. Ellos o tienen coagulación normal o ellos son hemofílicos. No hay intermedio para ellos. Ellos no pueden ser heterocigotos. ¿Ya? O son homodominantes para este X o recesivos para este X, ¿no? Entonces ellos o son o no son, mientras que nosotras tenemos tres opciones: normales, normales pero portadoras, o hemofílicas. ¿Está bien? Este tipo de características pasa para todas estas enfermedades que son herencia ligada al sexo X, herencia ligada al sexo X. ¿Ya? Entonces, lo mismo acá, ¿no? Mujer, tres fenotipos diferentes: normal, normal portadora, daltónica. Mientras que los hombres, dos: normal o daltónico. No hay más opciones. ¿Todo bien, chicos? Sí, profesora. Sí, profesora. Ya. Ahora, veamos cómo pueden, mira, estas variaciones que les voy a mostrar. Chicos, ¿ustedes hacen presencial o virtual las clases? Curiosidad. Presencial. 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 Ah, ya, muy bien, muy bien. Ya, entonces, esta es la primera vez que ven así, ¿no? Las diapositivas como tal. Ya, bueno, entonces voy a mostrarles los casos, ¿ya? Miren, si ambos progenitores son daltónicos, significa que, ¿no? Todos los hijos e hijas serán daltónicos. No hay salvación, pues, porque mira, la mamá daltónica, papá daltónico. Entonces, como mamá te hereda un cromosoma X y papá te hereda el otro cromosoma X, todas las hijas serán daltónicas. Como los hijos han heredado el cromosoma X de mamá, todos los hijos serán daltónicos. Entonces, 100% de los hijos daltónicos, todos daltónicos, piña. Pero si la madre es daltónica y el padre es normal, ¿ya? Padre es normal, se simboliza así con una D mayúscula, ¿no? Acá, miren, ¿quiénes serán los afectados? Todos los hijos varones. Los hijos varones serán afectados, mientras que las hijas, ¿ellas qué son? Normal portadoras, ¿cierto? Ellas son normales, ellas pueden ver los colores, pero son portadoras, mientras que los hijos todos son daltónicos, los varones. En el caso, si la madre es portadora, o sea, heterocigota, y el padre es daltónico, la mitad de los hijos y de las hijas son daltónicos. Acá el 50% de los hijos, tanto hijos como hijas, son daltónicos, y el 50% normal, ¿no? Entonces, acá puedes ver hija daltónica, hijo daltónico, esta hija es portadora y este hijo es normal. Y el último caso, si la madre es portadora, o sea, heterocigota, y el padre es normal, ya la mitad de los hijos varones serán daltónicos. Esta hija de acá es normal pero portadora, esta hija de acá es normal, este hijo de acá es normal, pero este hijo de acá sí será daltónico, ¿no? Entonces, acá se demuestra y podemos observar quiénes son los más afectados. ¿Quiénes son los más afectados? Cuando Chicos, ambos progenitores son daltónicos. ¿cómo? Cuando ambos progenitores son daltónicos. Ah, ya, sí, claro, cuando 100%, ¿no? Pero entre hombres y mujeres, en todas las probabilidades, ¿quiénes son los más afectados? ¿Los varones? Lo- Los varones. Los varones son siempre los más afectados. Piñas. Piñas para ese tipo de herencia. ¿Ya? Entonces, esto es lo mismo, ¿ya? Este es un tipo de herencia. La otra tipo de herencia es la herencia restricta al sexo. Pero escúchame, restricta al sexo Y. Quiero que te acuerdes. Herencia restricta al sexo Y. ¿Ya? O herencia holándrica. ¿Ya? En esta herencia, también solo los varones resultan afectados. Esta es peor. Solo ellos. Las mujeres ni siquiera son portadoras. ¿Por qué? Porque esta herencia solo está en el cromosoma Y. ¿Y quién tiene cromosoma Y? Solo los varones, pues. Entonces, el cromosoma Y, por ejemplo, que tienen sus compañeros, por ejemplo, a ver, el cromosoma Y que tiene Omar, que tiene Gael,
que tiene Fabricio, Rodrigo, Ángelo, Joaquín, el cromosoma Y que ellos tienen es el cromosoma Y que su papá les ha pasado. Y es el cromosoma Y que sus abuelos han tenido. Y es el cromosoma Y que su bisabuelo ha tenido. Es el mismo cromosoma. Entonces, ¿quién te da? Y es el cromosoma Y que ustedes van a pasar a sus hijos varones. Porque solo los hombres tienen. Entonces se transmite tal cual. Entonces, todos los genes que están relacionados a este cromosoma Y se los pasa de padre a hijo, de padre a hijo, de padre a hijo. Las mujeres, ojo, no resultan afectadas. Las mujeres no resultan afectadas, solamente los hombres, ¿ya? No resultan afectadas y ni siquiera son portadoras, ¿ya? Este rasgo se tiene que transmitir de generación en generación. Entonces, si hay una enfermedad relacionada a la porción diferencial de cromosoma Y en tu padre, tú lo vas a tener. ¿Ya? Por ejemplo, vemos esto. Esto es hipertricosis auricular. Muchos pelos en el pabellón de la oreja. Muchos pelos alargados en el pabellón de la oreja. Hipertricosis auricular. Esta hipertricosis auricular es una característica que está en el cromosoma Y, en la porción diferencial del cromosoma Y. Entonces, tiene que pasarse de padre a hijo. ¿Qué pasa si el padre tiene y el hijo no tiene? Entonces dudamos de la paternidad, ¿ya? ¿Todo bien? Siguiente, la tercera es la herencia influenciada por el sexo, pero realmente a mí me gusta decir la herencia influenciada por las hormonas, ¿ya? Por las hormonas. ¿Por qué? Acá un claro ejemplo es la alopecia, ¿ya? La alopecia, y vamos a ver cómo las hormonas nos protegen, o no, ¿ya? Miren, ser calvos es dominante. ¿Ustedes sabían eso? Ser calvos es dominante. Son genes dominantes. Tener cabello es un gen recesivo. Este es minúsculo, ¿ya? Este es minúscula. Tener cabello es un gen recesivo. ¿Ya? Entonces, esto es lo que vemos normalmente en la calle, ¿no? Mucha gente, ¿no? Somos felizmente homocigotos recesivos. Pero, si son dominantes, ya, si hay homocigosis dominante, los hombres son calvos. Y las mujeres también, pero calvas, completamente calvas. ¿Ustedes han visto alguna mujer calva que no esté por un proceso oncológico? Difícil, ¿no? No, Difícil, ¿no? Difícil que una mujer sea calva, o sea, tenga alopecia de manera natural, ¿no? Que no esté por un proceso de alguna enfermedad oncológica o algo así, ¿no? Pero en cambio los hombres sí. Hay muchos más hombres. Puede que la mujer tenga poquito cabello. ¿Qué pasa en heterocigosis? En heterocigosis, si las personas son heterocigotas, los hombres son calvos, pero las mujeres tienen el cabello normal. ¿Pero por qué si no es un gen dominante? ¿Por qué las mujeres siguen teniendo cabello? Es injusto, ¿no? Dicen los hombres. Pero en este caso, quien está ayudando a que este gen se exprese, quien activa, quien ayuda a que este gen se exprese, es la testosterona. ¿Ya? La testosterona. Entonces, ¿quién tiene testosterona? Los hombres. ¿No? Los hombres. Los hombres tienen testosterona. Entonces, la testosterona ayuda a que el gen se exprese, el gen de la calvicie se exprese. Como las mujeres no tenemos testosterona, tenemos muy poquita cantidad de testosterona, ¿ya? Pues sí, eso evita de que el gen se exprese. Evita de que el gen se exprese. Y al evitar que el gen se exprese, pues, tenemos cabello. ¿Ya? Entonces, esos hombres que tienen mucha testosterona, hombres esos que les dicen macho alfa, lobo plateado, ¿no? Ellos suelen ser más calvos. ¿Ya? Suelen tener más alopecia. ¿Por qué? Porque ayudan a activar más el gen. Ayudan a que se exprese. ¿Está bien? ¿Todo bien, chicos? Sí, profesora. Sí, profesora. Ya, muy bien. Gracias. Entonces,
Ya, cuando hablamos de las mutaciones pueden ser génicas o pueden ser cromosómicas. Cuando hablamos de mutaciones génicas son mutaciones puntuales, de bases genéticas dentro del ADN, una, dos, tres mutaciones dentro del ADN, ¿ya? Que pueden cambiar el gen y transformarlo en un alelo, sí. Tenemos mutaciones cromosómicas también, ¿ya? Tenemos mutaciones cromosómicas. Cuando hablamos de mutaciones cromosómicas, ¿ya? Mutaciones cromosómicas, eh, ya, cuando hablamos de mutaciones cromosómicas, estamos hablando en el número de cromosomas. El número de cromosomas que puede aumentar o puede disminuir el número de cromosomas. Acá, por ejemplo, vemos 3 cromosomas 21. ¿Cómo se escribe nuestro genotipo? Yo, por ejemplo, la profesora, soy 46XX. ¿Ya? 46 significa mi cantidad de cromosomas y yo soy XX porque soy una chica. Ahora su compañero Angelo, por ejemplo, será 46XY. 46 cromosomas, pero XY significa que es un chico. ¿Cómo será este cariotipo de acá? Este cariotipo no es 46 porque tiene un cromosoma 21 más, entonces será 47, pues. 47. ¿Cuál es? Acá determinas el sexo. ¿Qué sexo tiene? XY. Entonces es un macho. XY, 47XY, coma. ¿Qué cromosoma adicional tienes? Un 21. Más 21. Acá estás diciendo que esta es una persona que tiene 47 cromosomas, que es un niño, pero que tiene trisomía 21, porque tiene un cromosoma 21 adicional. ¿Está bien? Entonces las mutaciones cromosómicas pueden ser que aumente el número de cromosomas o que disminuya el número de cromosomas. Este es el cariotipo de una mujer, como les decía, y este es un cariotipo de un varón. Pero cuando falta un cromosoma X, por ejemplo, ya cuando el individuo tiene 45X nada más, es conocido como el síndrome de Turner. Ya no hay otro cromosoma sexual, solo tiene uno, el X. Entonces, esta es una chica, pero que tiene peculiaridades. Para comenzar, es más baja de lo normal, cabello que crece por abajo del cuello, ya el tórax ancho, los pezones separados, poco desarrollo mamario, lunares rojos en el cuerpo, las manos pequeñas, disgenesia gonadal, no le crecen bien o los ovarios o no los tiene simplemente, entonces no hay menstruación, es estéril, ¿no? Entonces, estas son las características del síndrome de Turner, 45X, 45X0 podría ser, ¿ya? Este, por ejemplo, es un individuo que tiene un cromosoma adicional. ¿Cuál? Un cromosoma X más. Este es el síndrome de Klinefelter, ¿ya? ¿Qué características tiene Klinefelter, por ejemplo? ¿Ya? En este caso, mire, tienen 2 cromosomas X y un Y, porque ha habido una mala disyunción cromosómica en la anafase probablemente, ya cuando los cromosomas tienen que migrar hacia los lados opuestos, en algún caso, ya, en este caso, es de la madre, ya la madre, el óvulo, que no ha hecho la migración bien de los cromosomas X y un óvulo se ha ido con 2 cromosomas X, mientras que el otro óvulo se ha ido, no ha tenido cromosomas. Ya, no ha tenido cromosoma. Ya, entonces, acá es un chico porque tiene un cromosoma Y, es un varón, ya, si bien es cierto desarrolla testículos, pero estos son pequeños, ya tiene vello pubiano femenino, desarrolla mamas, desarrolla un poco de mamas, mira, tiene caderas, ya, calvicie frontal ausente, sin embargo tiene barba, le crece la barba, ya, entonces estas son las características. ¿Por qué tiene algunos desarrollos femeninos? Porque tiene 2 cromosomas X de todas formas, ¿ya? El otro Maestra, síndrome, sí, disculpe una pregunta. ¿Existe mutación simple? sí, una mutación simple, una mutación única. Acá, por ejemplo, una mutación simple podría ser una mutación de solo una base. Ajá. ¿Y una mutación compuesta de dos bases Sí, o puede a ser de más? 2 bases o más, sí, podría ser considerada, ajá. Muchas gracias, perdón.
Ya, está bien, no hay problema. Eh, También puede ser algo muy puntual, ya muy puntual, un punto, una inserción, o sea, estás aumentando una base, estás quitando una base, estás variando la base. Por ejemplo, si este es A, puede ser que mute a T, ¿no? Puede ser que mute a C. Ya, eso es un cambio, por ejemplo. Inserción, que puede ser otro tipo de mutación simple, que metes acá en el medio es una mutación. O que acá viene una T y le quites, ¿no? Ya, esa es una mutación simple. En cambio, cuando es compuesta ya involucra bastantes cosas que pueden cambiar todo un gen, pueden inclusive mutar todo el gen o varios genes, ¿ya? El síndrome de la superhembra, ¿ya? Acá están las verdaderas chicas triple X, 47XXX. Mamá, ¿mi papá hace esto? Entonces, las chicas triple X son estas chicas, ¿no? Que tienen tres cromosomas ¿Por qué no X. te pones tu cadena? Tres cromosomas X, ¿ya? Tres cromosomas X. Entonces, ha habido también una mala disyunción ahí, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué características tiene esta chica? ¿Ya? Bueno, la característica que suele tener esta chica es que tiene un tamaño más grande de lo normal, más grande del promedio de chicas, ¿ya? Puede tener problemas de conducta, sí, puede tener problemas de conducta y podría hasta tener algún leve retraso comparado con sus hermanos, pero nada más, igual es fértil, ¿ya? Mamá, te hice una colita chiquitita. Y bueno, y cuando hablamos de asesoramiento genético, pues tenemos que asesorarnos, ¿no? Antes de tener hijos para ver las probabilidades de que nuestros hijos salgan enfermos. O después, ¿no? Cuando algunos niños salen enfermos, pues los médicos nos pueden ayudar. Pagamentos. Se não comes, não é isso. Ya. Mamá, yo solo quiero comer esto. Ya, entonces la transferencia genética, miren, ¿cómo transferimos genes? Hay dos formas de transferir genes. Pueden ser de manera vertical, de padre a hijos, ¿ya? De padre a hijos, o de manera horizontal, entre dos individuos, de manera horizontal. Pero esto no es en todo caso, en todos los casos, o sea, no es que yo le transmita a... Usted puede decir, no, ay, mis, entonces con un beso le transmito a mi novio un gen. No, no, eso pasa solamente en bacterias, en algunas otras especies también, pero se puede hacer con ayuda de la ingeniería genética, ya para, por ejemplo, generar organismos genéticamente modificados. Comemos organismos genéticamente modificados siempre. Por ejemplo, todos los días. El aceite que se utiliza en la cocina está hecho a base de soya. La soya es transgénica. Ya muchos productos son transgénicos. Por ejemplo, los Doritos, los chisitos que se han hecho a base de maíz son transgénicos. El maíz es transgénico. ¿Ya? Entonces solemos comer organismos transgénicos. ¿Ya? Sacamos genes de una especie para ponérselas a otra, para darle alguna ventaja. ¿Ya? Pero ¿quién regula estas normas éticamente? Bueno, ahí surgió la bioética, que es una parte de la biología que ayuda en la regulación de los trabajos científicos, ¿ya? Por ejemplo, y esta bioética está rodeada de 4 grandes principios. El principio de autonomía, ¿ya? Que hace referencia a que todas las personas, todos los pacientes deben estar informados del tratamiento al cual están realizándose, ¿ya? ¿Qué le está realizando el médico? ¿Qué tratamiento? ¿Ya? Todos tenemos que estar informados y debemos dar nuestro consentimiento de que sí queremos realizarlo.
¿Ya? Hay experimentos muchos experimentos, ¿no? Para que lleguen a los humanos necesitan probarse en humanos. ¿Ya? Si bien es cierto, se prueban en animales, ¿ya? La última etapa es probarlo en personas para ver si no va a causar, pues no tiene algún efecto colateral, ¿no? Entonces, pero, si bien es cierto, se experimenta en personas, estas personas son voluntarias, ¿ya? Son voluntarias, o sea, tú puedes ser voluntario, Miss, yo puedo ser voluntario, sí puedes ser voluntario, ¿ya? Inclusive creo que te pagan a veces por recibir alguna vacuna, por recibir algún medicamento, para ver si no va a causar alguna alergia, bla, 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 bla. No sé, ustedes se acuerdan cuando comenzaron las vacunas, ¿no? En la época del COVID, ¿no? Habían personas voluntarias para experimentar con la vacuna, ¿no? Entonces, bueno, eh, voluntarios, ¿no? O sea, hay que saber, hay que tener información y hay que aceptar, ¿ya? Ahora, el principio de beneficencia está muy relacionado con el principio de no maleficencia. ¿Qué nos dice? Nos dice que nosotros podemos hacer el bien, ¿no? Hacemos investigación para hacer el bien a otras personas, siempre y cuando no hagamos el mal. No por hacer el bien voy a lastimar a otro ser vivo. No por hacer el bien a un grupo voy a lastimar a otro. O no por hacer el bien, no por querer investigar, yo sé que algo le puede pasar a la persona, le pongo la vacuna, ¿no? Entonces, no puedo hacer el daño a alguien sabiendo de que puede pasar algo, ¿ya? Ese es el principio de no maleficencia y el principio de beneficencia es hacer el bien. Y el principio de justicia nos dice que todas las personas, por justicia, tenemos la misma igualdad, somos iguales de recibir el tratamiento. ¿Ya? Somos iguales de recibir el tratamiento, todo, no porque seas humilde, no porque no tengas dinero, no, no podrías tener acceso al medicamento, a la salud. Todos deberíamos tener el mismo acceso. ¿Se cumple o no se cumple? Esa es otra historia. ¿Ya? ¿Preguntas, chicos? Todo bien, profesora. ¿Preguntas? Ninguno, profesor. Todo claro, profesora. Todo bien. Ya, muy bien. Entonces, eh, ya, ahora vamos a la semana número 13. En la semana número 13, ¿ya? Ustedes han visto a el origen de la vida, ¿no? Entonces, ¿y qué nos dice esto? Pueden ver, ¿no? Sí. Ya. Nosotros desde siempre hemos querido saber cómo se ha originado la vida, ¿no? Cuáles son las teorías de la evolución y cómo hemos ido evolucionando nosotros los humanos. Entonces, sobre el origen de la vida, ya, sobre el origen de la vida, ahí tenemos a tres grandes teorías las que han llamado la atención, ya, de la humanidad. La primera es la teoría de la generación espontánea, o también denominada abiogénesis. Abiogénesis significa que viene de lo muerto, ya. Bio es vida, génesis origen, pero cuando antecede la letra A le quita la información a las palabras siguientes. Entonces, la vida que surge de la muerte. Eso nos dice Aristóteles, fue propuesta por Aristóteles y él decía de que la vida surge de la materia inanimada o de sustancias en putrefacción. O sea que los cocodrilos venían de troncos que habían caído cerca del agua y que estaban en proceso de descomposición, las moscas venían de la carne putrefacta y los ratones venían de la basura. Bueno, de que estuvieran cerca de la basura, sí, de que las moscas estén creciendo en la carne putrefacta es verdad, pero lo que no vio Aristóteles es que la mosca ponía huevo en la carne y que este huevo eclosionaba, se convertía en larva y que la larva crecía y se convertía en mosca. Él no vio eso, ¿ya? Él simplemente atribuyó de que de la carne putrefacta salían las moscas. Esta teoría fue refutada por tres grandes investigadores, ¿no? Por Francesco Redi, por Lázaro Spallanzani, por Luis Pasteur, ¿ya? Francisco Redi, él hace un experimento, 3 frascos, uno de ellos lo deja abierto, los otros 2 cerrados. En el abierto pues hay contacto a la carne con la mosca, ¿no? Entonces la mosca va a dejar sus huevos, al poco tiempo larvas, al poco tiempo moscas, pero en los otros frascos no hay, no crece mosca, no hay mosca, ¿por qué? Porque no hay contacto pues, con la mosca, no hay demuestra.
En el experimento de Spallanzani y Pasteur son parecidos, utilizan frascos de vidrio, cultivo enriquecido con alimento, pues, ¿no? Azúcares. Y los esteriliza, le pone calor para esterilizarlos, a uno lo deja abierto, al otro cerrado, ¿no? Sigue abierto y a lo largo del tiempo, ¿no? No quiero eso. Ya, entonces, Yo este quiero. frasco lo deja abierto y comienza a crecer bacterias. Comienzan a crecer bacterias. ¿Y cómo se da cuenta? Por la turbidez, ¿no? Porque como está abierto, las bacterias ingresan y comienzan a comer ese alimento que está abierto en el dulce, porque a las bacterias les gusta el dulce. ¿Ya? A las bacterias les gusta el dulce, entonces comienza a crecer bacterias y se ve por la turbidez. Pero en el frasco que está cerrado, pues no hay contacto con el medio ambiente, entonces las bacterias no ingresan. Entonces no crece nada. Lo mismo hace Louis Pasteur, ¿ya? Él autoclava estos frascos y le hace una curvatura con calor al cuello, ¿ya? Si deja el matraz recto, las bacterias no pueden entrar a alimentarse de este cultivo. Pero si inclina un poco el matraz, las bacterias entran y comienza el crecimiento dentro del frasco, ¿no? Y se ve por la turbidez también, ¿ya? La segunda teoría es la teoría cosmogónica o de la panspermia. Esta teoría hace referencias a semillas, ¿ya? Semillas que vienen del espacio exterior y que entran a la Tierra. ¿A través de qué? A través de meteoritos, ¿ya? A través de los meteoritos. Los meteoritos hacen ingresar a los microorganismos. Mira, yo te haré tu cadena y no me quieres hacer. ¿Ya? Yo no. Entonces, No, ahorita no te daré tu cadena. entonces, pero en el espacio interestelar, fuera de nuestro planeta, el espacio exterior, está hablando de extraterrestres, como los extraterrestres que vemos en la televisión. No, estamos hablando de microorganismos, ¿ya? Microorganismos, semillas, nos dice Arrhenius, que fue quien propuso esta teoría, ¿ya? Entonces él dice que estos microorganismos entraron sobre los o dentro de los meteoritos, ¿no? Sin embargo, hay muchos que se oponen a la teoría de Arrhenius, ¿no? Y dicen de que, bueno, que es difícil porque el espacio sideral afuera, el espacio exterior, no tiene condiciones para que pueda vivir algo, porque son ambientes muy extremos. Sin embargo, los opositores también, los que apoyan la teoría, dicen, no, pero los tardígrafos, por ejemplo, son animalitos que pueden vivir a condiciones extremas. Ya aún la NASA además hace experimentos llevando bacterias arriba, llevando células y bajándolas para ver qué les pasa, ¿no? Y entonces, si se hacen esos experimentos, es porque sí se puede. Además, los tardígrafos pueden no tomar agua, por ejemplo, pueden estar sin tomar agua hasta por 10 años, por ejemplo, ¿no? Y en el caso de las bacterias no se sabe, ¿no? Cuánto pueden vivir exactamente, ¿no? En condiciones extremas como esas, ¿no? Pero por otro lado, también los que se oponen dicen, no, pero es difícil que un ser vivo pueda venir dentro de los meteoritos, porque cuando entra en la atmósfera hay mucha fricción y genera mucho calor, se prende fuego, miles de temperaturas, ningún ser vivo puede sobrevivir a estas condiciones. Entonces, los que están a favor dicen, no, pero la atmósfera en ese tiempo era primitiva, en formación era menos densa que la atmósfera actual, ¿no? Entonces, sin embargo, lo más contundente es que esta teoría no nos da la explicación de cómo se originó la vida. Simplemente nos dice cómo entró la vida a la Tierra, pero no de cómo se originó la vida como tal. ¿Ya? Siguiente que tenemos es la evolución, la teoría quimiosintética. Teoría quimiosintética o de la evolución química. ¿Ya? Teoría quimiosintética o de la evolución química. ¿Ya? Esta teoría fue propuesta por Alexander Oparin, ¿ya? Y nos dice que antiguamente, ¿no? La tierra era un caldo
era un mar primitivo, donde llegaban hasta ella lava de los volcanes que erupcionaban con moléculas reductoras, metano, agua, hidrógeno, amonio, etcétera, ¿ya? Además, constantes descargas eléctricas, radiación, rayos, radiación UV, ¿no? ¿Qué es lo que hacían? Que las moléculas que estaban acá, todas estas moléculas, comiencen a moverse, a chocarse, a coalicionar entre sí muchas veces, ya hasta el punto de producir pues aminoácidos, pequeñas moléculas, ¿no? Orgánicas, ya hasta el punto de llegar a producirse una molécula capaz de tener información y poder replicarse. Ya se supone que podría ser un precursor de un ácido nucleico, tal vez de un ARN, ya una molécula más simple, pero no solo quedó ahí, sino que se envolvió, se produjo membrana, se separó del resto de las moléculas, ya formando así a las protocélulas, las predecesoras de repente de las bacterias, ya, y por evolución, continuó la evolución y se transformaron pues en bacterias, en procariotes, en eucariotes, ¿no? Y así hasta lo que estamos el día de hoy, ¿ya? Esta teoría es la más acertada, fue puesta a prueba por Miller y Urey. Ya ellos hacen todo un experimento, colocan agua marina del mar, ya acá colocan fuente de calor, hacen que esta agua evapore, se vaya el calor por acá, los gases por acá, los gases por acá, pero acá le ponen un chiller, un condensador que enfría los gases, entra agua, entra gases fríos, por acá gases calientes, ponen una chispa eléctrica, ¿no? Generan rayos con esas, tanto caliente como frío, ¿no? Moléculas acá reductoras, simulando la atmósfera primitiva, y después, ¿no? Lo que se observa es la formación de aminoácidos, ¿ya? Entonces, sí es posible que esta haya sido la forma en cómo la vida se haya originado en nuestro planeta Tierra, ¿ya? Entonces, la teoría más acertada hasta el día de hoy es la teoría quimiosintética o de la evolución química. ¿Está bien? Ahora, ¿cuáles son las teorías acerca de la evolución? En la evolución nosotros tenemos 4 teorías, ¿ya? Teoría de los caracteres adquiridos, propuesta por Lamarck, o la hipótesis del uso y desuso de las partes, ¿ya? Uso y desuso de las partes, ¿sí? En su libro Filosofía Zoológica, ¿ya? Él pone el claro ejemplo de las jirafas, ¿ya? De las jirafas. Bueno, entonces acá, ¿qué es lo que pasa? Que nos dice que las jirafas eran tal vez pequeñas, comían pasto en el piso, pero se acabó el pasto de repente y comenzaron a estirar el cuello para alcanzar las ramas un poco más altas, ¿no? Entonces, al estirar el cuello, al usar estas partes, ¿no? del cuerpo, se estiró un poco el cuello y esta característica se le heredó a su hijo, ¿no? Este hijo, que ya nació con el cuello un poco más grande, también estiró más el cuello, ¿no? Y debido al uso prolongado de su cuello siguió estirándose y le transfirió al hijo. Y así generaciones después, ¿no? Vemos que la jirafa tiene un cuello largo, ya un cuello largo. Sin embargo, esta teoría no es tan aceptada porque imagínese que alguien pierda una mano o un pie por algún accidente. Entonces ya no la usas, no estás usando tu mano o tu pie, ¿no? Eso significa de que si esa persona tiene un hijo, el hijo va a nacer sin manos o sin pies, o ya no va a usar, o en la siguiente generación de repente ya nazcan sin usar las manos o los pies. No. Entonces es un poco difícil, ¿ya? No que esta teoría pues sea verdadera, ¿ya?
Por otro lado, la teoría más aceptada fue la teoría de Darwin, de Charles Darwin, la teoría del origen de las especies, habla de la selección natural, de la lucha por la existencia y la sobrevivencia del más apto. Él evaluó, observó a los pinzones, él llegó a Islas Galápagos y en las Islas Galápagos observó los pinzones que existían, ya los pinzones que existían en las islas, ya, y observó que estos pajaritos iban cambiando físicamente de acuerdo a las islas, ya vio algunos picos diferentes, ya. Algunos tenían picos más anchos, otros picos más delgados, dependiendo de lo que podían comer, el canto, el color, ya. Pero obviamente todos provenían de un solo pajarito, pues todos eran físicos, si bien es cierto tenían algunas características que eran diferentes, el resto de su fisonomía podía ser igual. ¿Ya? Entonces tenían un ancestro en común, ¿ya? Pero fueron variando por las adaptaciones que tuvieron que tener de acuerdo al medio ambiente, ¿ya? Si bien es cierto, estos pajaritos podían llegar de repente a la otra isla del otro, pero ya no se podía mezclar, ya no se podía reproducir. ¿Por qué? Porque de repente las hembras ya no lo seleccionaban, pues, ¿no? Físicamente ya no les atraía, ¿ya? Acá abajo podemos ver, ya, acá abajo podemos ver que tenemos a los ratones, ¿no? Ya, podemos ver que estos ratones, tenemos más ratones blancos que ratones oscuros. Estos ratones blancos, ya, estos ratones blancos, son más fácilmente cazados. ¿Por qué? Porque se visualizan más rápido, las aves lo pueden localizar más rápido. Ya, mientras que los ratones oscuros no se mimetizan con el ambiente. Se mimetizan con el ambiente. Se mimetizan con el ambiente, entonces los ratones blancos al ser depredados pues quedan menos para la siguiente generación. Entonces lo que más hay son los ratones oscuros. Ellos van a conseguir reproducirse y aumentar su número, ¿no? Entonces, ¿qué hay acá? Hay una selección natural. Naturalmente, ¿quién nos está seleccionando? El halcón. ¿Por qué? Porque está comiendo lo que es más fácil para él, ¿ya? Lo que captura más fácil. ¿Está bien? Mientras que sale de Bryce, ya Hugo de Bryce, y él habla sobre la teoría de la evolución. ¿Qué nos dice? Nos dice que las mutaciones son las variaciones hereditarias discontinuas que provocan cambios amplios, ¿no? O sea, mutar genera variación, lo cual sí es verdad también, pero no tanto así, porque él no considera, el error que tiene de Bryce es que él no considera la selección natural como la principal causa de evolución. O sea, no le da cabida a que la selección natural también puede estar seleccionando a la variabilidad genética. Ya, entonces él dice, ¿no?, que de un individuo que muta puede generar otra especie. Y sí, puede generar. Pero no es tanto así, ¿por qué? Porque no es que mutes y que ya generes otra especie. Nosotros, por lo general, podemos mutar. Sí, sí podemos mutar. Por ejemplo, te expones mucho al sol y vas a generar dímeros de timina. Vas a hacer mutaciones en tu ADN. ¿Va a haber mutaciones en tu ADN? Sí, va a haber mutaciones en tu ADN. Pero eso no significa que tu hijo sea otra especie, ¿ya? O que tú te conviertas en otra especie. No, no eres otra especie. Además, esas mutaciones van a estar reguladas por la selección natural de todas formas, ¿ya? Entonces ahí sale Theodosius Domjanski con la teoría moderna de la evolución, ¿ya? Con la teoría moderna de la evolución, ¿sí?
Ya, entonces, ahí sale Don Jansky y se basa en la teoría de la evolución, se basa en Darwin para hablar del neodarwinismo, ya sale el neodarwinismo. Y en el neodarwinismo, este, él toma, ¿no? Toma la información de... toma toda la información de Darwin, rechaza la teoría de Lamarck, ¿ya? Apoya también a la teoría de Bryce, ¿ya? Apoya la teoría de Bryce, pero le dice, ¿no? Si bien es cierto las mutaciones son importantes, ¿no? Si las mutaciones son importantes, ¿ya? Estas mutaciones están sometidas, están bajo la selección natural, ¿ya? Están bajo la selección natural, ¿ya? Entonces, y además nos dice que la evolución ocurre de modo gradual, es un proceso largo, ¿ya? Es un proceso largo. ¿Qué evidencia? Bueno, y es la teoría más acertada al día de hoy, chicos, ¿ya? ¿Preguntas hasta ahí, jóvenes? Todo bien, profesora. Miss, disculpe, con gradual dijo que se tardaba más, ¿no? Entonces, Darwin también es gradual, ¿no? Discúlpame, ¿cómo? No te escuché bien. O sea, con gradual dice que se demora más, ¿no? O más tiempo. Sí, claro. O sea, la evolución es un proceso largo. No es que de la noche a la mañana evolucionemos. ¿Cuánto tiempo ha tomado, por ejemplo, a los homos llegar hasta donde estamos nosotros? Miles de millones de años, muchos, muchos años, ¿no? Los animales, ¿no? Para que lleguen a una especie, a otra, no es algo que se dé de hoy para mañana, ¿no? Es algo que se da gradual, de una manera lenta, ¿ya? Sí, gracias. Profesora, ¿con discontinuos también se la puede relacionar con saltatorio? ¿Qué evidencias hay de que la evolución ocurre? La evolución existe, sí, sí, claro, la evolución existe, vamos cambiando, vamos evolucionando, ¿no? Una de las ramas de la biología que estudia restos óseos es la paleontología, restos fósiles en verdad, no óseos exactamente, sino fósiles, ya, tanto de animales como de plantas, ya, y con esto se puede ver cómo están evolucionando las especies, por ejemplo, la evolución de los cetáceos, ¿no? Que eran tetrápodos, ¿no? Estaban en la tierra, caminaban y poco a poco fueron cambiando, achicándose, involucionando las patas, convirtiéndole en aletas, ¿no? Hasta que llegaron a convertirse en lo que hoy día es la ballena, por ejemplo. ¿Ya? La embriología comparada nos habla de cómo los embriones al inicio son muy parecidos, mira, cabeza, cola, ¿no? Pero a medida que va pasando el tiempo ellos se van diferenciando entre sí, pero hay más semejanzas entre individuos, por ejemplo, del agua, peces y salamandras, aves y reptiles y mamíferos, ¿no? Poco a poco se van a ir diferenciando, pero de eso trata la embriología comparada. Ahora, la anatomía comparada estudia órganos que pueden ser homólogos y análogos. Ya los órganos análogos son órganos que tienen la misma función. El topo, por ejemplo, las manos, ¿no? Los bracitos del topo, la patita del topo, ayuda a escarbar, sacar tierra, mientras que el grillo topo también hace lo mismo,
escarba la tierra, pero este es un mamífero y este es un ave. Este órgano, si bien es cierto, tiene la misma función, vienen evolutivamente de diferentes, de órganos diferentes. Ya, entonces tienen evolución diferentes, pero la función es la misma. Mientras que los órganos homólogos vienen evolutivamente de la misma estructura, pero que tienen funciones diferentes. Por ejemplo, este es el delfín, la aleta la usan para nadar, mientras que en el caso del murciélago, que también viene de un órgano homólogo, la ala la usan para volar. ¿Sí? Cuando hablamos de bioquímica comparada, podemos analizar y comparar moléculas como por ejemplo la insulina, ¿no? La insulina se puede comparar en diferentes animales, ¿ya? Tienen entonces, ¿no? Podemos comparar cómo se lleva a cabo, eh, eh, cómo se lleva a cabo la diferencia de la misma molécula, por ejemplo. ¿Ya? Acá, por las posiciones, podemos ver que vaca y cordero son parecidas, pero en la segunda posición vaca y cerdo, ¿ya? Pero en la tercera posición vaca y cordero nuevamente, entonces probablemente vaca y cordero sean más cercanos que cerdo y caballo, por ejemplo. La citogenética comparada nos compara los cromosomas de las especies, ¿ya? Por ejemplo, acá podemos ver en rojo cromosomas humanos, en azul cromosomas de los chimpancés, y podemos ver de que los chimpancés tienen 48 cromosomas, mientras que nosotros tenemos 46, 2 cromosomas menos. ¿Qué ha pasado? Porque eso se demuestra científicamente, que cromosoma 2 y cromosoma 3 de chimpancés se han fusionado para formar el cromosoma número 2 de los humanos, ¿ya? Entonces, eh, entonces, eso nos dice la citogenética comparada. Profesora, ¿nosotros descendemos de los chimpancés? No, no descendemos de los chimpancés, tenemos un ancestro en común. Ya, pruebas biogeográficas, bueno, cómo van variando las especies de acuerdo a cómo se van moviendo en el planeta Tierra. Estos son camélidos, todos son camélidos, camello, dromedario, llama, alpaca, guanaco, vicuña son camélidos. Estos son sudamericanos y estos son de África y Asia. Ya hay diferentes, la fisonomía ha cambiado, sí, la fisonomía ha cambiado. Estos de acá tienen joroba, mientras que estos no, porque estos necesitan almacenar agua, ¿no? En forma de lípido, agua, ¿no? Son fuentes de agua, pues fuentes de agua en momentos que no tienen acceso al agua, ¿no? En momentos que no hay acceso al agua, ellos pueden, pueden utilizar el agua que tienen almacenada, ¿no? En el cuerpo. Mientras que los camélidos sudamericanos no tienen esas jorobas, porque felizmente que acá en Sudamérica hay disponibilidad de agua, pero sí tienen grandes pelajes, porque a este lado hace mucho frío, ellos no, en cambio son medio calatos. Ya, también vemos como las grandes aves no voladoras, como el kiwi, casoguari, emu, ostrich o la rea, han ido cambiando, se han ido adaptando de acuerdo a la geografía a la que están. ¿Sí? ¿Y cuáles son los mecanismos de evolución? Bueno, la evolución tiene dos grandes mecanismos. La microevolución, cuando hablamos de pequeñas modificaciones en las poblaciones que pueden llegar a originar nuevas especies, muy próximas entre sí, muy similares entre sí, pero nuevas especies, pero diferentes de todas formas, ¿ya? Por ejemplo, los pinzones, ¿no? Los pinzones de Galápagos, ya, de Galápagos, ya, pequeñas variaciones a lo largo de esto. Para esto requiere mucho tiempo, ya, entonces a lo largo del tiempo, ¿no? Esas variaciones. Y la macroevolución, que se refiere a las relaciones entre todos los seres vivos con la aparición y desaparición de grandes grupos, ya, puede aparecer o desaparecer grandes grupos por algún evento que pueda ocurrir desastroso, ya, por algún evento desastroso, una extinción. Ya, entonces no le queda otra que a la naturaleza poder generar nuevas especies rápidamente, ¿ya?
Hablamos entonces, tanto en micro como en macro, de especiaciones, generar especiación, ¿ya? Generar especiación, ¿sí? Para el proceso de especiación, que es la creación de las especies, ¿ya? Hay tres grandes pasos, tres grandes aislamientos que pueden generar nuevas especies. Un aislamiento geográfico, imagínate que esta población cohabita, coexiste junta, pero pasó un terremoto y en el medio de la población se generó este río, dividiendo a la población en población 1 y población 2. ¿No? La población 1 y población 2, si bien es cierto, todavía son especies, son individuos de la misma especie, pero no pueden cruzar, no pueden ganar, entonces se separan geográficamente. Segundo, a medida que va pasando el tiempo, estas se van reproduciendo entre ellos, estos se van reproduciendo entre ellos, pero de repente estas pueden cambiar de temperatura, se reproducen de repente a una temperatura de 14 grados, mientras que estas se reproducen a una temperatura de 18 grados. Por X motivo, acá hay más frío que acá, ¿no? Entonces, se van reproduciendo a esa temperatura, tanto que puede ser que inclusive haya un cambio de su estructura anatómica de los órganos reproductivos, ¿no? Y hay un aislamiento reproductivo. El aislamiento reproductivo tiene que marcarse en un órgano, no exactamente, porque puede ser temporadas diferentes, como estas, en este caso, temperaturas diferentes, ¿no? Ya está viendo un aislamiento reproductivo porque están reproduciéndose a diferentes temperaturas, ¿no? Puede llegar a haber una variación en los órganos reproductivos, ¿no? Si hay una variación, si existiera una variación en los órganos reproductivos, estamos diciendo que ya hay una variación a nivel del ADN, pues, a nivel genético. A pesar de que si existe otro terremoto y saque el río y lo mande por allá, y las poblaciones se junten, estas poblaciones ya no son las mismas, son diferentes especies. A pesar de que se junten, ya no son la misma especie, ¿sí? Ya no son la misma especie, porque no pueden reproducirse. ¿Está bien? Esa es la especiación. Y lo contrario a especiación es la extinción en masa. La Tierra ha atravesado, lo que se sabe es al menos 5 extinciones en masa, y que estamos en camino a la 6ª extinción en masa, ¿ya? Donde vamos a desaparecer probablemente nosotros, pues. ¿Ya? La primera extinción en masa en el Ordovícico, por un periodo glaciar muy intenso, la Tierra se congeló, mató el 60-70% de los animales existentes, la vida existente en ese momento, ¿no? Con lo que sobra, tiene que haber una radiación adaptativa rápida, una explosión de especies, ¡fum! La Tierra no se puede dar el lujo de decir, bueno, me he quedado vacía, así me quedaré. No, las especies agarran y colonizan nuevos ambientes, colonizan nuevos nichos, ¿ya? Entonces, ese 30% que quedó, se encargó de volver a colonizar la Tierra. Ya en el Devónico se produjo un agotamiento de los oxígenos en los océanos, eliminando el 75% de las especies, porque se sabe que la mayoría de las especies vivían en el mar, pues, ¿no? Entonces, en el agua. 75% desapareció, el 25% otra vez creó nuevas especies. En el Pérmico, la tercera extinción en masa, consecuencia de un asteroide probablemente y la intensa actividad volcánica, pero acá sí fue bastante desastroso. El 95% de las especies han desaparecido, es lo que se presume, ¿no? El 95%, quedando el 5% que se encargó de repoblar. Y en el Triásico, también otra vez por otro asteroide o por erupciones masivas, ¿no? Se eliminaron estos grandes pterodáctilos, ¿no? Etcétera. Y en el Cretácico, el impacto de un asteroide, ¿no? Que eso es lo que mejor se tiene registrado, ¿no? En la provincia de Yucatán, ¿no? Se produjo este impacto eliminando el 75% de las especies. Ahí mueren, desaparecen los dinosaurios. Quedan pues los pequeños mamíferos que estaban en esos momentos, ¿no? Los mamíferos pequeñitos que se escondían debajo de las rocas, debajo de las cuevas, debajo de la tierra. Ellos son los que consiguieron sobrevivir. Y a partir de ellos, pues, se ha originado lo que hoy somos nosotros. Pero se dice que nosotros también estamos yendo a una 6ª extinción en masa, ¿sí? ¿Y cómo se ha llevado a cabo la evolución de los vertebrados? Bueno, pues acá los peces sin mandíbula, ya los peces cartilaginosos, o sea, los que no tienen espinas, los peces óseos, los que tienen espinas, las latimeras son los peces que tienen membranas como que les permiten saltar o avanzar, arrastrarse en los fondos marinos, los peces pulmonados, los que tienen pulmones, los anfibios, que tienen branquias pero luego pulmones,
salen del agua, los reptiles que ya están fuera del agua, respiración pulmonar netamente, las aves que regulan su propia temperatura, son homeotermas, plumas, y por último los mamíferos, ¿ya? Y dentro de los mamíferos, acá en la base de los mamíferos, de la evolución de los mamíferos, tenemos a los monotremas, porque estos ornitorrincos tienen una característica, están como que acá. ¿Por qué? Porque tienen pico de pato, patas de pato, pero tienen glándulas mamarias. Entonces, por eso son considerados como los básicos de los mamíferos. Por encima tenemos a los marsupiales, ¿no? Koala, canguro, que tienen un desarrollo todavía dentro de su bolsita. Los embriones se desarrollan todavía dentro de la bolsita de la mamá. Mientras que acá son los placentarios, ¿no? Placentarios que tienen placenta, los individuos nacen, si bien cierto, chiquitos, pero con forma de adulto. Ya tenemos a los glires, ya tenemos a los primates, acá tenemos a los lémures, gorila y por último nosotros, ya acá en los homínidos. Ya, y cuando hablamos de evolución de primates, acá miren, tenemos a los loris y galagos y lémures al mismo nivel, que son más antiguos que los tarceros, los monos del Nuevo Mundo, los monos del Viejo Mundo, los gibones, los orangutanes, gorilas, chimpancés y humanos. Profesora, ¿eso quiere decir que el chimpancé, nosotros provenimos del chimpancé porque desde acá viene el chimpancé? No. Nosotros tenemos acá un ancestro común. Tenemos un abuelo, un padre, ya un ancestro en común. Un tío, un familiar. Alguien que ha dado origen a dos líneas. Una se ha ido con los chimpancés y otra se han ido con los humanos. Acá tenemos un ancestro en común que ha dado origen a dos grandes grupos, los gorilas y el antecesor de estos dos. Y así. ¿Ya cuál es la diferencia física entre el chimpancé y nosotros? Bueno, los dedos de los pies, el pulgar oponible, las piernas medias dobladas, mientras que nosotros dedos pegados, piernas estiradas, ¿no? Tener el dedo pulgar más estirado de lo normal permite pues que el mono pueda utilizar ese pie para agarrar las cosas, por ejemplo, ya. Entonces, además, las manos de los chimpancés son más gorditas, nuestras manos son más delgadas, lo que nos permite a nosotros tener una psicomotricidad más fina, los brazos son más cortos, de ellos son más largos, la incrustación de la columna vertebral en la cabeza se da en la mitad del cráneo, mientras que nosotros en la base del cráneo. ¿Ya? En la evolución humana, cuando hablamos de evolución humana, bueno, tenemos restos fósiles de Sahelanthropus chadensis o el hombre de Tumay, ya hace 7 millones de años. Tenemos el Orrorin tugenensis, 6 millones de años atrás. Ardipithecus ramidus, 4.4 millones de años atrás. Y Australopithecus afarensis. Fue una hembra que le pusieron el nombre Lucy porque ha sido el mejor esqueleto encontrado hasta el día de hoy, hace 3.7 millones de años atrás. Le encontraron cerca del río Nilo, ¿ya? Y lo que yo les quiero recomendar, chicos, acá es que por favor busquen a la BBC de Londres. Los documentales de la BBC de Londres son súper interesantes, ¿ya? Para que pueda, y colocan evolución de los homínidos, ya la evolución de los homínidos, y les va a contar como cuentos acerca de cómo han ido pasando un homínido a otro. Y sobre todo hay uno de los capítulos que te cuenta sobre Lucy, cómo la encontraron cerca del río Nilo. Entonces hipotetizan qué es lo que le habría pasado. Es súper chévere, les recomiendo. ¿Ya? Y cuando hablamos, ¿no? Acá de esta, podemos ver que los Australopithecus son la base, ¿no? Son la base. Y tienen una masa encefálica de 400 centímetros cúbicos. Miren, una masa encefálica de 400 centímetros cúbicos. Eran bajitos, 1,20 m, todavía estaban bien en el este de África, ya. Homo habilis,
Se llama habilis porque era un hombre hábil, construía sus chocitas, instrumentos rudimentarios, abarcó toda África prácticamente, su masa encefálica 700 centímetros cúbicos, Homo erectus 1000 centímetros cúbicos, el cerebro ya un cerebro más desarrollado, un hombre mucho erectus porque está erguido, levantado ya, se parece a nosotros, encontró el fuego, avanzó tanto a Asia, Oceanía, ya Europa. Homo neandertal, un cerebro de 1500 centímetros cúbicos, mucho más evolucionado, ya eran cazadores, y abarcaron Asia y África, ya, Europa, Asia y África abarcaron mucho más. Y finalmente el Homo sapiens, que somos nosotros, que hemos invadido todo, ya prácticamente todo el planeta Tierra, ¿no? Metro 70 de longitud, una masa encefálica de 1500 centímetros cúbicos, ¿no? Y bueno, por último, Carlos Linneo, él nos habla acerca de la taxonomía, todas las especies en el planeta Tierra necesitan ser identificadas, un nombre científico, existe un orden, ya clasifica a todos los seres vivos ya en un esquema de nomenclatura binomial. ¿Por qué? Porque tienen dos nombres, el género y la especie. Ya nosotros somos Homo sapiens, entonces Homo, la palabra Homo se escribe con mayúscula la primera letra y todo lo demás en minúscula, pero el género se escribe en minúscula. Cuando escribimos a mano colocamos una línea debajo, una línea junta, no, una línea por cada palabra. Homo una línea, sapiens otra línea. Ya cuando lo escribimos en la computadora lo escribimos echado en cursivas lo escribimos para demostrar que es un nombre científico. ¿Ya? Existen categorías taxonómicas, la especie está acá, necesitamos aprendernos este orden, infelizmente sí, busquen una mnemotecnia para ustedes, yo tengo la mía, dominio, reino, filo, clase, orden, familia, género y especie. ¿Ya? ¿Está bien? Esta categoría fue propuesta por Carl Woolf, ¿ya? Por ejemplo, acá podemos ver al Vulpes, que es el zorro rojo, y el género es Vulpes, la familia de los cánidos, el orden carnívora, mamíferos, clase mamíferos, filo cordados, reino animalia y dominio cariota. ¿Ya? Acá tenemos las metafitas. Bueno, acá todos los organismos están basados en 5 grandes reinos. Las metafitas, que son las plantas, los hongos, los metazoos, que son animales, los protistas y los moneras, finalmente. 5. ¿Ya? Y los dominios propuestos por Carl Woolf, él divide en 3 grandes dominios: arqueobacteria, las bacterias y los eucaria. Ya, eucaria, arquea y bacteria, colocando arquea en el medio, evolutivamente hablando, entre bacteria y eucaria, porque arquea tiene algunas características de ambos lados. Ya tiene algunas características de ambos lados. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos, hasta ahí? Sí, Miss, todo bien hasta ahí. Ya, muy bien. Ahora vamos a la clase de la semana 14. Ya, vamos a usarlo rapidito, ¿ya? Bueno, vamos a hablar de los animales, y estos animales se van a dividir de acuerdo a los tejidos embrionarios que los pueden identificar. Tenemos a los que no tienen tejidos como tal, que son los poríferos, esas esponjas de mar, a los que son originados a partir de 2 tipos de tejidos embrionarios, el endodermo y el ectodermo, y a los triploblásticos, que son originarios de 3 tipos de tejidos embrionarios, ecto, meso y endodermo. ¿Ya? Dentro de estos triploblásticos podemos dividirlos en 3, ya, en acelomados, ya, que no tiene celoma. El celoma es esa estructura hueca que nosotros tenemos en el cuerpo, ya. Ellos no lo tienen, es una masa compacta, ya, una masa compacta. Acá tenemos a las planarias, los gusanos planos, platelmintos.
Los pseudocelomados que dan una apariencia de tener celoma pero no la tienen. A estos tenemos a los gusanos redondos, los nemátodos y los celomados a partir de los gusanos, los anélidos, los que tienen anillos. Y tenemos varios filum. Filum porífera, por ejemplo, tenemos a la esponja de mar. Como les hablaba hace un momento, la esponja de mar no tiene tejidos, no forma tejidos, no forma órganos. Son células que trabajan, pero que no han podido llegar a formar tejidos. Ya el agua va a entrar por intermedio de los poritos y estos tienen unas células especializadas llamadas cuanocitos. Estos cuanocitos tienen unos flagelos que ayudan a mover el agua, tienen unos collares acá, unos cilios, unos collarines que ayudan a atrapar las partículas para poder ingerirlas. ¿Ya? Esta cavidad interna donde entra el agua se llama espongiocele y la reproducción puede ser sexual y asexual. ¿Sí? Tenemos al filo unidaria. Este filo unidaria tenemos acá medusas, hidras, actinas o anémonas. Se caracteriza porque en su epidermis tienen unas células llamadas nidocitos y estos nidocitos tienen unos flagelos que tienen unos venenos urticantes, unas sustancias urticantes. Por eso que cuando tocas a una medusa, que por cierto en nuestro país le llamamos malagua, cuando tocamos una medusa, cuando ella nos toca, nos quema. ¿Por qué? Porque se dispara esa sustancia urticante. ¿Ya? Entonces, esos son los nidarios, nidocitos. ¿Ya? Medusa, hidra y anémonas. Filum tenófora, acá tenemos a los peines de mar, animales globosos, transparentes, con 8 escamas en el cuerpo, son bioluminiscentes, o sea, brillan en la oscuridad, viven en los fondos marinos, tienen un par de tentáculos pegajosos, que lo que hace es atrapan a su presa, la pegan y se la llevan a la boca para comérselas. Peines de mar, ¿ya? Platelmintos o gusanos planos. Acá tenemos a la planaria. La planaria tiene un sistema nervioso a lo largo de todo el cuerpo, una boca ventral, un sistema digestivo incompleto, ya manchas oculares o células pigmentadas. Tiene la capacidad de regeneración. Todo eso tiene la capacidad de regeneración. Si se corta un pedazo, se regenera otro individuo. Ya acá tenemos a la notoplana, la duela hepática y la tenia. Por ejemplo, esta tenia, miren cómo es de fea. Tienen unas ventosas acá para que se peguen a los intestinos de las personas o de los animales que están invadiendo. Inclusive tiene unos anillos acá, miren, para pegarse muy bien. Los rotíferos tienen en su cabeza como un rotor, unos discos de cilios retráctiles que se comienzan a mover y giran como si fuesen un ventilador y de esta forma mueven al individuo. ¿Ya? Pero algo peculiar que tienen estos rotíferos es que tienen el mástax. ¿Ya? El mástax es una estructura como una mandíbula que le permite destruir lo que come, ya, destruir lo que va comiendo, ya, en la boca, ya. Los nemátodos son gusanos redondos que pueden ser tanto de vida libre como parásitos, ya. Entonces su cuerpo es cilíndrico pero no está segmentado, es uno solo, no está segmentado, ya no hay divisiones, a eso se refiere, que no se observan divisiones, es un tubito largo, cubierto por cutículas, son dioicos. ¿Qué quiere decir que sean dioicos? Que tienen sexos separados, macho y hembra. Imagínate, estos machos tienen como unas garritas acá para prenderse bien de las hembras para la reproducción. Y tenemos el filum anélida o gusanos segmentados o anillados. Anel viene de anillos, son gusanos anillados. Acá tenemos a la lombriz de tierra. Conoces seguramente la lombriz de tierra porque alguna vez tal vez has jugado con la lombriz de tierra, has visto que está compuesta por muchos anillitos, ¿ya? Tiene un sistema circulatorio cerrado y es de vida libre o parasitaria. Ya acá tenemos a los poliquetos, conocidos como gusanos de mar, y a los hirudínedos, como la sanguijuela. La sanguijuela puede ser un parásito, ¿no? Dependiente, se te puede pegar y te comienza a chupar la sangre, ¿no? Filum molusca.
El filum molusca ya se caracteriza porque tienen una concha externa y una cabeza definida. ¿Ya? Moluscos, entonces, tienen esta concha externa y esta cabeza definida. Algunos presentan, miren, rádula. Esto es algo muy importante que quiero que apunten, ya que algunos tienen rádula. ¿Quién tiene rádula? Los caracoles, ya los caracoles. ¿Y qué es la rádula? La rádula es una lengua quitinosa que ayuda a raspar el alimento, ya, que ayuda a raspar el alimento. Tenemos acá a las almejas, ¿ya? Que son bivalvos, porque tienen dos valvas, pues siguen siendo moluscos, ¿ya? Y tenemos a los cefalópodos. Cefalópodos significa los que tienen cabeza y patas, ¿ya? Cabeza y patas. ¿Ya? Cabeza y patas. ¿Está bien? Entonces no te olvides, esta rádula es muy importante. ¿Quién la tiene? Solo los caracoles y la utilizan para raspar sus hojas, sus alimentos, ¿ya? Tenemos a los onicóforas, que son los peripatos, por ejemplo. Es una mezcla entre anélidos y artrópodos, ¿ya? Son más o menos cilíndricos, es segmentado, o sea, tiene anillos, está cubierto por una fina cutícula y tiene un par de patas carnosas por segmento denominado lopopodios, ¿ya? Determinado lopopodios. Filum artrópoda. Ya este filum artrópoda está constituido por varias clases, 5 clases. La clase insecta, malacostraca, arácnida, quilópoda y diplópoda. Se caracterizan o se difieren por la cantidad de patas que pueden tener. Ya la cantidad de patas que puede tener. La clase insecta tiene 3 pares de patas, o sea, 6 patas. Tienen alas, el cuerpo dividido en cabeza, tórax y abdomen. Mientras que la clase malacostraca, ya, tiene 5 pares de patas, o sea, 10 patas, 2 patas modificadas que pueden ser como tenazas, un par de antenas. El cuerpo está dividido en cefalotórax, la cabeza unida al tórax y el abdomen. Ya, acá tenemos a los langostinos, los camarones, la langosta, los cangrejos, están dentro de estos malacostraca. Tenemos a los arácnidos, ya, que tenemos acá las arañas, las garrapatas, los escorpiones, alacranes, ¿no? Tenemos también un cefalotórax, una cabeza unida al tórax y un abdomen, ¿ya? Acá tenemos 4 pares de patas, o sea, 8 patitas. No tienen alas. Y finalmente los quilópodos y los diplópodos. Los quilópodos tienen un par de patas por segmento, ya dos patas por segmento, mientras que estos tienen un par de patas por segmento. 2 pares de patas por segmento, perdón, 2 pares de patas, o sea, 4 patitas por segmento. ¿Ya? ¿Qué diferencias hay entre? Este es un quilópoda y este es un diplópoda. ¿Ya? Un quilópoda y un diplópoda. Acá tienen antenas, no tienen antenas, son carnívoros, son herbívoros, son nocturnos, son diurnos, son venenosos, no tienen veneno, 2 pares de pata, un par de patas, perdón, 2 pares de patas, ¿ya? Por segmento. Entonces, si los ves, mejor es no acercarse porque no vas a poder contar los números de pies, entonces puede ser que sean los 100 pies que son venenosos. Tenemos a los equinodermatas, acá tenemos a la estrella, erizo, pepino de mar, ya tienen simetría pentarradial,
¿sí? Cuerpo espinoso, locomoción, se mueven a través de los ambulacros o los pies ambulacrales, que son como unas ampollitas que se mueven por un sistema acuífero, se van llenando de agua, se van achicando, todos son mamíferos, perdón, todos son marinos y hay algo importante. Los erizos tienen una estructura en la boca llamada la linterna de Aristóteles, una estructura calcárea que parece unos dientes que le permiten también raspar y triturar sus alimentos. La hemicordata, balanogloso, ya, balanogloso. Acá tenemos al balanogloso y este balanogloso son animalitos como gusanos, ya como gusanos que tienen un probóscide. El cuerpo dividido en tres partes, una probóscide, un cuello y probóscide, el cuello y todo el tronco, metasoma, constituido por branquias, ¿ya? Son sedentarios marinos, ¿ya? Sedentarios marinos, ¿sí? Y en este caso también tienen la estomocorda, ¿ya? La estomocorda, que es una estructura que es parte del sistema digestivo de este balanogloso, ¿ya? Tenemos dentro del filum cordata, los cordados presentan hendiduras branquiales, presentan branquia, cordón nervioso dorsal, el dorso, notocorda, que es la columna vertebral primitiva, una simetría bilateral y un sistema nervioso dorsal. Sistema nervioso dorsal. Ya, acá tenemos el primer subfilum, urocordata. Estos son los tunicados, tienen forma de barrilito, son sésiles cuando son adultos no se mueven, están adheridos a los sedimentos, pero cuando son larvas se van moviendo. Ya, tienen notocorda, que es como la columna vertebral, y tienen un cordón nervioso solo en estado larval y ahí lo pierden. ¿Ya? Mientras que el cefalocordata, acá tenemos al anfioxo, este es netamente marino, ¿ya? Y cuerpo alargado y plano lateralmente, tiene una notocorda y el cordón nervioso que persisten durante toda la vida, ¿no? Dorsal, ¿ya? Y tenemos el filum, ¿ya? El filum cordata, ¿ya? Tenemos a la clase Elasmobranchi, ¿ya? Elasmobranchi. Tenemos los elasmobranquios, son peces cartilaginosos. Acá tenemos a los tiburones, rayas y quimeras, son peces que tienen cartílago, no tienen espinas, no tienen huesos como tal. Mientras que acá los actinopterici, tenemos los peces óseos. Acá tenemos el pez payaso, el atún, bonito, caballa, merluza, muchas de las especies que hay en el mercado, muchas de las especies que hay en el mercado, ¿no? Para comer. Los anfibios, la clase anfibia, son animales que sufren una metamorfosis. Las larvas están en el agua, tienen branquias, pero después de la metamorfosis tienen una respiración pulmonar y una respiración cutánea. También salen del agua. Acá tenemos a las cecilias, las ranas, los sapos y las salamandras. Pero dentro de estos existe una salamandra que no ha podido realizar este proceso de metamorfosis. Ya no ha podido realizar este proceso de metamorfosis. ¿Quién es? ¿Quién es, chicos? ¿Quién es ese animalito, ese anfibio que no ha podido realizar su metamorfosis y que se ha quedado en el agua porque no ha podido regredir, no ha podido cambiar sus branquias? Sigue con branquias. ¿Cómo se llama? Ajolote. Muy bien, ajolote. El ajolote no ha podido, ¿no? No ha podido hacer la metamorfosis. Todos sus primos, las otras salamandras salen del agua, pero menos él. Piel húmeda, ¿no? En la clase reptilia, acá tenemos a los reptiles, la piel ya no es húmeda, es seca, en escamas. Acá tenemos serpientes, lagartos, caimanes, tortugas, etcétera, ¿ya?
Respiran por pulmones, viven fuera del agua, son poiquilotermos, o sea, necesitan regular su temperatura por el medio ambiente. La clase aves, su filovertebrata, ya, la clase de aves, perdón, ellos han cambiado las escamas por plumas, tienen picos, ponen huevos con cáscara dura, muchos de ellos vuelan, algunos no, son muy coloridos, ellos ya regulan su temperatura corporal, son homeotermos, al igual que los mamíferos. Los mamíferos se caracterizan porque tienen glándulas mamarias. Profesora, pero ahí veo una ballena. Sí, bueno, la ballena y el delfín son mamíferos, al igual que el murciélago, ¿ya? Tienen glándulas mamarias, son homeotermos, ¿no? Y aquí nos encontramos nosotros también. ¿Sí? Y en el mundo hay una institución que es la IUCN, que se encarga de ver las categorías de conservación de las especies en el mundo, no solamente animales, sino también las plantas, ¿ya? Y ha categorizado a algunos animales. En el caso de Perú hay un animal que ya está extinto. Extinto significa extinto, ha desaparecido de la naturaleza, pero en este caso todavía existe como animal doméstico, ya existe como si no está en la naturaleza, pero sí en las casas de las personas como mascota. Ya tenemos ahí a la chinchilla, es el único registrado como animal extinto acá para nuestro país. Tenemos especies en peligro crítico y en peligro de extinción, ya que tienen una inminente probabilidad de desaparecer. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ha habido una presión antrópica. ¿Cuántas especies tenemos en nuestro país de animales? 64 que están en esta categoría, ¿ya? Entonces, tenemos acá, como les digo, profesora, pero yo no me como a estos animales, yo no me como al mono choro, no me como al patito de Junín. No, no nos lo comemos, ya, sin embargo, invadimos sus áreas, porque cada vez queremos más espacios, más áreas, quieres tu casa de campo, quieres renovar tus muebles, entonces hay más depredación, le quitan territorio, le quitan espacio, entonces estas especies se ven obligadas a disminuir el número de descendientes o simplemente las matan, ¿no? Entonces estas especies son las que están próximas a desaparecer, ¿ya? Y especies en situación vulnerable son especies que pueden pasar a peligro crítico, peligro de extinción, como podrían recuperarse si es que no se hace algo en estos momentos. Ya tenemos muchas especies dentro de esta, también por presiones antrópicas, ¿no? Por ejemplo, las vicuñas, ¿no? Si bien es cierto, existe el Chaco y los pobladores andinos hacen el proceso del Chaco y las trasquilan, pero las dejan vivas. Sin embargo, los cazadores furtivos matan a las vicuñas para quitarle la lanita, ¿no? Tenemos acá la boa, ya, arcoíris también, que como le estamos quitando el espacio, pues cada vez las encontramos más de repente conviviendo con nosotros, entonces las terminamos matando porque le tenemos miedo, ya. Y por último, ya, dentro de los artrópodos transmisores, ya, los artrópodos no pueden transmitir enfermedades, sí, los artrópodos no pueden transmitir enfermedades, ya. El tipo de transmisión puede ser directa o puede ser indirecta. Si es directa, ya directamente las moscas nos depositan los huevos en el cuerpo y estos huevos pues eclosionan y generan unas larvas que van comiendo nuestros tejidos donde ha puesto el huevo la mosca, ¿no? Entonces tienen que hacerte un pequeño corte para estirparte ese gusano. No te das cuenta, te puede picar nada más, ¿ya? Otro es los piojos generan pediculosis, ¿no? Los piojos generan pediculosis. Si nos infectamos de piojos, directamente los piojos van a comenzar a chuparnos la sangre, entonces nos están generando una enfermedad. Los ácaros también. Ya, ahora de manera indirecta, por ejemplo, tenemos que se puede dividir en mecánica y biológica. Ya, si hablamos de mecánica, ya tenemos a la cucaracha. Tenemos la cucaracha y la mosca, por ejemplo. ¿Por qué? Porque mecánicamente a través de sus patas nos traen bacterias, ¿no? Diversos tipos de microorganismos. ¿Por qué? Porque ellas han ido a otros ambientes antes de llegar antes de pasearse por nuestra comida, ¿no? Y de repente te comiste un pan donde antes la cucaracha se ha paseado,
¿no? Y te ha dejado un montón de bacterias, te puede dar alguna enfermedad, te puede dar algún proceso gastrointestinal, ¿ya? Y de manera biológica, eh, tenemos, por ejemplo, que los mosquitos, los anófeles o el mosquito del zancudo, por ejemplo, ¿no? Nos pueden transmitir algunas enfermedades como el dengue, la chikungunya, el Zika, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de ellos cargan, ya dentro de ellos cargan y reproducen virus o bacterias, ¿ya? Mira, acá tenemos a la pulga de la rata que también nos transmite la peste bubónica, ¿no? Entonces, son bastante, entonces en este caso, ¿no? Se dice que eh, nos están transmitiendo de manera biológica una enfermedad, ¿ya? Este chinche nos transmite pues el mal de Chagas, ¿no? El mal de Chagas también, ¿no? Es una enfermedad, ¿sí? ¿Ya? Porque dentro de él carga una, un patógeno llamado Trypanosoma cruzi, ¿ya? Trypanosoma cruzi. Ya, muy bien, chicos. Eso sería todo de la semana 14. ¿Alguna pregunta, chicos? No, profe. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Disculpe, Ninguna, mis, profesora. No, profesor. ¿Sí? disculpe, eh, de acuerdo a las enfermedades que usted nos habló sobre la forma en que se transmiten, ¿cuáles eran las biológicas? Ya, a ver, las biológicas son aquellas que se transmiten biológicamente, que un insecto, por ejemplo, como el zancudo, ya podría transmitirnos, porque dentro de él tiene virus, que también están vivos, ¿no? Vivos, o sea, este zancudo es un reservorio de enfermedades. Él ha picado a una persona que tiene dengue, por ejemplo, y se ha contaminado con virus de dengue, tiene dengue ahí, y cuando te pica a ti que no tienes, te inyecta eh, para sacarte sangre, pero también te contamina con los virus que él tiene, ¿no? Entonces, ese es biológico, ¿ya? Pero acá, por ejemplo, él no te está picando, la cucaracha, la mosca, no te está transmitiendo directamente a tu sangre algún patógeno, sino que te lo está dejando mecánicamente en tu pan, encima de tu pan, y ahí lo puedes comer y puedes enfermarte, ¿sí? ¿Y por qué la biológica no sería directo si va de cuerpo, o sea, se transmite directamente? No es Ah, como la mecánica. ¿por qué no sería directa? Porque en este caso es el mismo animalito. El piojo te está atacando a ti. Él no te está dejando otro organismo vivo. Te está atacando él mismo te está causando la enfermedad. Acá el anófeles, si el anófeles está limpio, no te va a causar una enfermedad. Pero si él tiene el virus, si él está cargando, si él se ha contaminado con el virus y él es el reservorio, él te va a transmitir la enfermedad, porque te va a depositar el virus. Quien te va a causar la enfermedad no es el anófeles, él solamente te está contagiando, pero quien te transmite la enfermedad es el virus del dengue, el virus de chikungunya. Ya él, dentro de él, de este tripanosoma, de este triasoma, infestan dentro de este chinche, tiene al tripanosoma cruzi, ¿ya? Este tripanosoma lo que te va a generar es la enfermedad de Chagas. Este tripanosoma es un protozoario que está dentro de este chinche. ¿Ya? Entonces, directamente él no te está causando la enfermedad. Si este chinche no tuviese tripanosomas, no te causa la enfermedad, solo te causaría una picazón. Igual que esta pulga. ¿Ya? Esta pulga, si está limpia, en teoría, si no está infectada de Yersinia pestis, ¿ya? Eh, entonces no te va a transmitir la peste bubónica. Ya no te va a transmitir la peste bubónica. Sino simplemente te va a picar y te va a dejar rojo la pierna, pero no te va a transmitir una peste. No sé si me entendiste. Sí, maestra, sí la entendí. Ya. Muy bien, chicos. Entonces,
Eh, vamos a ver los ejercicios, ¿sí? Vamos a ver los ejercicios que tienen ahí ustedes, ¿ya? Ya, a ver. Ya, a ver, acá. En un estudio, ya, en el estudio de una enfermedad hereditaria poco frecuente. Mira, te dicen que la enfermedad es poco frecuente, ya, poco frecuente. Los genetistas observan, ya los genetistas observan, eh, poco frecuente, los genetistas observan que esta se manifiesta casi exclusivamente en varones, casi exclusivamente, o sea, da en mujeres, pero más en varones. Ahí ya podemos más o menos intuir, ¿no? Mientras que muchas mujeres, las mujeres solo la transmiten sin presentar síntomas. O sea, cuando las mujeres la transmiten, no presentan síntomas. Ahí ustedes ya sabrán de quién estamos hablando, ¿no? Este patrón llama la atención porque no sigue la herencia mendeliana clásica. Este tipo de herencia se explica principalmente por qué. Las mujeres presentan un mayor número de mutaciones. ¿Las mujeres presentan un mayor número de mutaciones que los hombres? No, no tiene nada que ver, ¿no? Los varones poseen dos cromosomas sexuales iguales. Los varones son XX o YY. Falso. Los cromosomas X en varones se encuentran en condición homocigótica. ¿Qué dicen ustedes? ¿Verdadero o falso? Profesora, Sí. me parece sí, profesora. Ah, sí. Ah, ya. Ya, muy bien. Sí, ¿no? Los cromosomas, el cromosoma Y contiene genes dominantes. Puede contener genes dominantes, pero la verdad es que se va a transmitir siempre de una generación a otra, entonces no tiene nada que ver, ¿no? ¿Las mujeres no heredan caracteres recesivos? Falso, ¿no? Acá la alternativa correcta entonces es la C, ¿verdad? ¿Todos de acuerdo? Sí, profesora. Sí, maestra. Ya, muy bien. Siguiente. Durante un control genético prenatal se detecta una alteración cromosómica producto de una no disyunción ocurrida durante la meiosis. Ya, las no disyunciones ocurren durante la meiosis, exactamente durante la anafase, muy probable, anafase, cuando los cromosomas homólogos tienen que migrar hacia los lados opuestos. El individuo presenta caracteres sexuales masculinos. El individuo presenta caracteres sexuales masculinos, o sea que es un hombre, pero también alteraciones en el desarrollo gonadal. Presenta alteraciones en el desarrollo gonadal. El cariotipo más probable de este caso es, ¿quién es él? Te dice que es un hombre, presenta caracteres masculinos, entonces es un hombre. Él es así, entonces, si es un hombre, es así probablemente, ¿no? Este síndrome no podría ser, porque ¿quién es él? Síndrome de Turner. Este es 45X0, ¿no? 45X0. Estas son las chicas triple X, la superhembra. No. Estos son chicos Yeye, pero no, tampoco, ¿no? Entonces te dice de que podría ser esto, cualquiera de estos, ¿no? Podría ser cualquiera de estos. Pero, bueno, lo que hemos visto es Klinefelter. Klinefelter es este. Ya, Klinefelter es este. Es 47. ¿Ya? Pero ¿por qué doble X, profesor? ¿Y por qué no podría ser así doble Y? Porque, porque en este caso ya te está hablando de una no disyunción ocurrida durante la meiosis y el individuo presenta características, pero también alteraciones en el desarrollo gonadal, o sea, no se ha desarrollado bien las gónadas. ¿Dónde no se ha desarrollado bien las gónadas? Por acá, porque acá recordemos que los testículos son pequeños, le crecen mamas además, ¿ya? Entonces la alternativa correcta sería la D de dado, Klinefelter, ¿ya? Eh,
En el desarrollo embrionario humano, la diferenciación sexual no depende únicamente de la presencia de cromosomas sexuales, ¿verdad? Yo les dije, en el desarrollo embrionario humano, la diferenciación sexual no depende únicamente de los cromosomas sexuales, sino también de genes específicos que activan rutas hormonales. Si un embrión con cariotipo XY, o sea, un varón, no expresa el gen XRI, yo les dije, ¿dónde estaba el gen XRI? El gen XRI estaba muy, muy al ladito de la porción eh, que tiene que se puede recombinar dentro del cromosoma Y, ¿no? Y a veces se va, ¿ya? ¿Cuál es el resultado probable si un embrión con este cariotipo no expresa el gen? Puede ser que haya mutado, que se haya silenciado, que se haya ido, etcétera. No se expresa este gen, simplemente. ¿Qué pasa? ¿Hay un desarrollo masculino normal? ¿Ustedes creen? ¿Desarrollo masculino normal? No, No. ¿Desarrollo de ováricos funcionales? sí, ¿Funcionales? Podría No, desarrollar ovarios, pero funcionales, No. no, ¿no? Desarrollo hermafrodita completo, o sea, que tenga los dos sexos en la misma persona, No. no, porque eso desarrolla testículos, yo te dije, entonces no. Muerte embrionaria, ¿se va a morir? No. no. Desarrollo femenino fenotípico, Sí. 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 ¿Por qué? Porque como no se activa este gen yo te dije que activaba los testículos, hacía que se desarrollara testículos y la testosterona también. Y la testosterona le da a los niños esa voz que ustedes tienen, la voz más grave. Les da tener barba, pelo en pecho, ¿ya? Entonces, esas son características que ayudan a activar la testosterona. Entonces, al no activar la testosterona, al no tener testículos, va a tener un desarrollo femenino fenotípico, se le va a ver con una apariencia de mujer, ¿ya? Una apariencia de mujer. ¿Está bien? Pero si le hacemos análisis de sus cromosomas, va a ser un XY. Pero va a hablar como mujer, va a ser todo. Va a ser una mujer físicamente, ¿ya? Va a ser una mujer, solamente que va a tener un cromosoma Y. Acá, una mujer sana cuyo padre padecía una enfermedad recesiva ligada al cromosoma X. Ya, mira, ella es sana. Entonces, si estamos hablando de una mujer sana, no sabemos qué enfermedad, porque no te está diciendo, pero te dice que su padre tiene una enfermedad recesiva ligada al cromosoma Y, el cromosoma X. Entonces, si el padre, acá tiene el padre, ¿no? Acá tiene el padre la enfermedad. Ya, bueno, ahí está la enfermedad. ¿No? Entonces, si ella ha heredado un cromosoma de mamá y un cromosoma de papá, el cromosoma de papá está enfermo también, el que ella tiene, ¿no? Ella aporta esa información, ¿ya? Pero ella está sana, o sea que acá ella está bien, ¿no? Decide tener hijos con un varón, se casa con un varón sin antecedentes genéticos conocidos, o sea, el varón está normal. ¿Cuál es la probabilidad de que tenga un hijo varón afectado? ¿Cuál es la probabilidad? 50%. 50%, porque ella va a heredar el cromosoma X normal y el cromosoma X afectado. El papá al hijo varón le va a dar, le va a dar este Y y este Y. Este niño va a ser normal, pero este niño va a ser afectado. Entonces, ¿cuál es la probabilidad del hijo varón? Te está diciendo 50% de que sea afectado. ¿Está bien? Bien, chicos, la verdad es que el tiempo ha sido bastante corto, he querido desarrollar todas las clases a manera de repaso, así que les voy a mostrar las respuestas para que ustedes le hagan print screen y puedan entender el solucionario que les he hecho también, ¿ya? La 5, la D, la 6, la C, la 7, la C, la 8, la D de dado, la 9, la B de bueno, la 10, la B de bueno,
La 11, la B de bueno. La 12, la C de casa. La 13, la D de dedo. 14, C de casa. Y 15, B de bueno. Bien, chicos, ¿consiguieron copiar? Sí, profesora. Ya, Sí, muy bien. maestra. Muy bien, chicos. Muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya servido, hayan podido recordar, hayan matado algunas dudas que les había quedado antiguamente. Y nos estamos viendo en otra oportunidad. ¿A alguien le enseño acá? ¿Alguien le enseño biología? Ustedes hacen presencial, me dijeron, ¿no? Sí, mi, pero a mí me enseña Sí. virtual. Y ahora no lo enseño. Ah, sí te enseñé. Sí, mis los Ya. miércoles. Ah, genial. Ya. Ah, presencial, ¿no? Sí, a mí también me enseña. Ya. Virtual. Ya. Muy bien, chicos. Nos vemos. Cuídense. Chao, Chao. profesora, Hasta gracias. luego, luego, profesora. cuídense. Gracias por la Hasta enlace. luego, Chao. profesora, cuídense. Chao.